Hoy, en A Solas, el cronista de la ciudad, Miguel Álvarez Arévalo. Nació en la Nueva Guatemala de la Asunción el 21 de abril de 1952. Estudió una licenciatura en Historia en la Universidad de San Carlos de Guatemala, graduado en el año 1980. Inició su pasión por la investigación, pero sobre todo por la difusión de los hechos, acontecimientos, costumbres y tradiciones de nuestro país. Ha escrito más de 50 publicaciones como autor y coautor, incluidas en revistas y periódicos. Entre los reconocimientos que podemos mencionar están 2006, dedicatoria de la sala principal del Museo del Ferrocarril con el nombre del licenciado Miguel Álvarez Arévalo. 2008, recepción de la Rosa Blanca, símbolo de la amistad de José Martí, Centro de Estudios Martianos, La Habana, Cuba. Personaje digno de imitar, Centro Cultural Las Américas, 8 de junio de 2011. En el 2013, el 22 de mayo, recibió la condecoración Orden Presidencial del Patrimonio Cultural. Ha dado conferencias en Cuba, México, Canadá, España, República Dominicana, Chile, entre otros países. Actualmente es el director del Museo de Historia en la ciudad de Guatemala. Hoy, en A Solas, Miguel Álvarez. Desde el restaurante Palermo, con un costillar Palermo que nos vamos a comer Miguel y yo, pero que ustedes pueden venir a que le pongan otro, vamos a conversar con don Miguel Álvarez, que ya les acaba de presentar, que además es director del Museo de Historia, director del Museo Nacional de Historia. Así es, ahí estamos. Bien. Pues chin chin y bienvenido. Bueno, gracias, es un placer. El placer es mío, o nuestro, porque nos están viendo. Miguel, ¿eso de la historia qué es? Que muchos analizan la historia de una manera particular. ¿Usted cómo la ve siendo director de museo? ¿Qué cabe en un museo de historia? Bueno, el museo en sí va a ser una institución o una dependencia que pone al individuo en contacto con su realidad al contemplar objetos tridimensionales. En este caso, un museo de historia, a través de sus objetos museográficos, debe de instruir al visitante en la historia, en este caso, la historia de Guatemala. Pero el museo no debe de tener una tendencia ideológica, sino que presentar de una manera gráfica y objetiva su discurso, para que cada persona al visitarlo pueda sacar sus propias conclusiones. Porque si presentamos un museo de historia con un balance objetivo, pues será muy apreciado. Porque si no podemos irnos más a una época que a otra, que le gusta al director. Miren, pongan ahí mucho de Ubico y quiten mucho de cualquier otro sitio. O no así, sino que no me gusta Ubico, lo voy a presentar, pero lo voy a criticar y voy a alabar los gobiernos de la revolución, o los liberales o los conservadores. ¿Cómo se llega, Miguel, a la conclusión de qué se pone? En primer lugar, debe de conocerse la colección del museo. En base a la misma se prepara entonces un discurso museológico que luego es adaptado a la museografía, llevando un hilo conductor, en este caso cronológico. Pero hay un momento que si vamos a estudiar la historia de Guatemala en base a la colección, vamos a encontrar también deficiencias, porque hay periodos de que quizás no se tienen objetos u obra. Entonces, es una obligación del museo empezar a buscar objetos para enriquecer el discurso. Y en algunos casos, pues, será con el auxilio de cuadros o de gráficas. ¿Cuál es ese objeto que si se prendiera fuego usted iría a buscar y se lo llevaría corriendo para que se salvara? El que no, supongo que ninguno porque tú estás ahí. Pero ese objeto que usted dice, yo he entrado 20 años al museo y siempre estoy enamorado del mismo. ¿Hay alguno en particular? El edificio con todo lo que tiene. Pero no sea ambicioso, hombre. Llévese algo chiquito que le quepa en el bolsillo. Ah, yo lo veo integral. No, pero hay alguna cosa, esa es una buena respuesta, pero hay alguna cosa que así como que, no sé, que usted quiera destacar por cualquier razón. No, yo creo que todo tiene el mismo valor, por grande o por bonito, o por chiquito o por feo. El valor intrínseco que tiene, creo que es lo que tenemos que salvar. O sea, usted es un historiador puro.
Aunque yo tenga pasión hacia un periodo o hacia personajes, tengo que desnudarlo. Pero no es menos cierto, Miguel, que sí hay objetos que tienen un mayor valor. Sí, así es. Por la razón que sea, ¿verdad? No, así es, porque así es único en el mundo, la Carta de Independencia, o como creo que era en Venezuela, la espada de Simón Bolívar, no sé, cosas que uno dice, bueno, no es que me guste o no me guste, sencillamente tiene un realce de valor. Tenemos objetos aquí en el museo que tienen ese valor plus de ser único, de ser, no sé, o que merezcan destacarse. Claro que sí. Hay piezas patrimoniales del Museo Nacional de Historia que tienen un valor extraordinario. Es decir, ¿Siempre del periodo único. maya? No, el Museo de Historia narra del traslado de la ciudad de Guatemala, de Valle de Panchoy a la ermita, se encamina hacia la independencia hasta el momento, abarca la revolución de 1944, pero el museo no puede quedarse estacionado allí. Por eso yo mencionaba el incrementar colecciones de acuerdo a un discurso. En este caso, el museo tendría que llegar hasta la firma de los acuerdos de paz en 1996. Pero esos 50 años están por construir. Eso está, tenemos ya la base documental. Ya hemos leído y hemos resguardado todos los documentos que han salido, hemos ido haciendo el análisis museográfico, pero no tenemos objetos para contar la historia. Y el museo tiene que exhibir objetos. Pues pida, este programa lo ven todos esos que tienen los objetos. ¿Qué cree usted o qué apuntaría usted? ¿Cómo qué diría usted? Bueno, como esto, por poner un ejemplo, para que el oyente diga, bueno, ¿qué quiere Miguel ahí? ¿Ya tiene papeles? ¿Ya tiene libros? ¿Realmente qué quiere? Objetos que tuvieron que ver con un periodo de la historia de Guatemala que viene desde 1960 a 1996. Objetos que hayan pertenecido a personajes que destacaron, o testigo o testimonio de alguno de los eventos. Vamos a poner un ejemplo, las plumas de la firma de la paz, por poner un ejemplo. Por ejemplo, podría ser montar un escenario y debería estar ahí. Eso debería estar en el Los museo. acuerdos originales de la paz, por poner otro ejemplo, podrían ser documentos para escenificar lo que estamos hablando. En este caso creo que como son documentos tendrían que estar en el Archivo Nacional o Archivo General de Centroamérica, pero lo que son objetos, lo que son bienes, sí deberían de estar en el museo y debería de hacerse un diorama, una representación de estos para eventos. Que la gente, digamos, que lo perciba por la vista más rápido, ¿verdad?, que a través del estudio, de la información más fina. Estamos hablando de 1996. Muchísimos jóvenes que ahora están ya en la pubertad, adolescencia, ni siquiera se imaginan, porque ni siquiera ven los documentales de televisión donde se pueden presentar los eventos. Y esto es algo que debe de permanecer en el imaginario del guatemalteco. Cada uno del ciudadano debe mantener en su mente ese momento de la historia. El museo, precisamente, se prestaría para esto. ¿Las instalaciones son suficientes? O digamos que para ese museo moderno pues habría que buscar otros espacios. El museo consiguió un edificio precioso, un edificio construido entre 1894 y 1896. Originalmente fue para fines de Estado, el registro de la propiedad inmueble. Un edificio muy hermoso que representa a la vez el gusto de un mandatario por lo francés en la ciudad de Guatemala. Debido a los terremotos del año 1976 fue abandonado. Habían planes macabros para el edificio, sin embargo logramos que se entregara para el museo. Eran ruinas, se logró la restauración y cuando yo recorría ese espacio vacío, mi pena era qué vamos a hacer para llenar este edificio con la colección que tenemos. Hoy necesitamos... ¿Ya lo llenó? Ya lo llenamos. Lo que necesita es otro. Otro, pero sí estamos pensando en anexos. Así como en otros países, en Madrid mismo, vemos como el Prado tiene anexos. Y va uno de un sitio a otro, incluso no muy lejanos o bueno, a una distancia que ponen un microbús, ¿verdad? Para que le lleven a los... Lo mismo podríamos hacer aquí, conseguir siempre un edificio que tenga... abolengo. Un abolengo. Una arquitectura. ¿Desde cuándo viene Miguel su afición por la historia? ¿Cuándo descubre el Miguel niño que este es su mundo? Yo creo que desde que era un niño.
Yo viví la Guatemala de finales de los años 50. Esa Guatemala todavía me permitió a mí conocer gente, como le decíamos, del siglo pasado, no la del 20, sino que la del 19. Conocí mucha viejita, mucho viejito, mucho campesino, mi madre misma, que me transmitían cuestiones intangibles sobre Guatemala. Mi formación en el colegio también me hacía descubrir mi ciudad y sus valores. Entonces me di cuenta de que me gustaba la historia. Siempre tuve punto alto en estudios sociales, una materia que no le gustaban al resto de mis compañeros, a mí me fascinaba. Cuando yo estaba ya a punto de graduarme de bachiller en Ciencias y Letras, ese año pues había que hacer exámenes de aptitudes. Y recuerdo que nos hicieron 2 o 3 pruebas y siempre tendía hacia ciencias sociales. La matemática no era lo suyo. No era lo mío. Yo sabía que no iba ni para ingeniería, yo iba para ciencias, tiraba a ciencias sociales. Finalmente, uno de mis catedráticos me dijo, su vocación era historia. Y ahí, ¿cómo estudiar historia? Pues en la universidad, claro. Ya me abrió el campo de lo que sería la Facultad de Humanidades. Le presento yo mi inquietud a mi papá. Y casi lo saca de casa. Casi se asusta. Y me dijo, no, tenés que ir a Derecho, a Ingeniería o algo. Se terminaron... Algo útil, que decía los papás. Sí, pues ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a vivir? Se terminaron las inscripciones de la Universidad de San Carlos. Pero al abrirse el año siguiente y las extraordinarias o extemporáneas, pues me dijo mi papá, anda a estudiar lo que querés estudiar. Me fui a estudiar historia. O sea, el papá se convenció de que Sí. usted ya estaba enamorado de eso. Y él mismo, cuando yo estaba por graduarme, él mismo me apoyó con la tesis y con todo lo que había que hacer al final. Y realmente ese era mi camino, la historia. Usted ahora ha sido catedrático, o es catedrático Sí. de historia, y ha dado charlas, y sigue enganchado, como por ejemplo al Museo Popol Vuh y a otros museos, porque ese es su mundo. ¿Cómo estamos en el tema museográfico, está bien dicho? Sí, museográfico. ¿Cómo estamos en ese tema en el país? Muchas veces ve uno museos y dice, la gran hombre, están medio abandonados, sobre todo en referencia a museos que uno ve en Estados Unidos y en Europa que son un primor, ¿verdad? ¿Cómo estamos, Miguel, en ese tema? Sí, hay que reconocer de verdad que en Guatemala hay mucha inquietud y mucho deseo por el mundo de los museos. Sin embargo, los museos necesitan mucho apoyo. Los museos pertenecen al Ministerio de Cultura y el presupuesto para los museos es bastante bajo. Entonces yo creo que aquí es donde viene la gestión, porque el mismo ministerio apoya para que los directores hagan gestión y puedan entonces obtener recursos. Media vez haya una fundación o una ONG que se haga cargo de administrar los fondos en base a los requerimientos. Y es así que vemos que varios de los museos en Guatemala que pertenecen al Estado han ido mejorando enormemente en su museografía. Y en el caso del Museo de Historia ya hay una fundación que a partir del año próximo se hará cargo de volver a restaurar el edificio, la colección y presentar una nueva museografía. Quiere decirse que la Fundación puede hacer actividades lucrativas y con esos fondos reinvertirlos en lo que la Junta Directiva crea oportuno. Exactamente, y serán estas fundaciones las que hagan todo el manejo de fondos. El requerimiento lo tiene que hacer, en este caso el museo, lo tiene que estudiar la fundación y luego, con la aprobación también del Ministerio de Cultura, ya puede hacerse el aporte necesario y serán ellos los que hagan la supervisión, porque eso nos permite trabajar transparentemente, que eso es lo que nosotros buscamos. Mire, Miguel, ¿y la gestión privada de museos? ¿Cómo la ve usted? ¿Es una alternativa? Sobre todo para países que no tienen muchos recursos, como es el caso de Guatemala, dice uno, bueno, mientras haya niños desnutridos, evidentemente esos presupuestos van a ser bajos. ¿Puede ser la gestión público-privada
privada temporal, una especie de solución? Yo creo que, como manejamos ahorita, hay museos que por naturaleza le corresponde al Estado. O sea, el Estado mismo es el que tiene que reflejarse en el museo, porque este es la identidad de la nación. Historia, por ejemplo. La arqueología, la historia. Entonces, esto forma parte de la identidad del país. Entonces, esto sí es una responsabilidad del Estado. Por su parte, la iniciativa privada puede aportar a ese desarrollo de los museos. Y aparte existen en nuestro país otro tipo de museos. Además de los museos nacionales, regionales o de sitio, están los museos privados, de los cuales pueden ser universitarios, eclesiásticos, municipales o incluso muy privados, muy personales privados, o familiares, ¿no? Vamos a decirlo así. O familiares, pero media vez tenga una organización y esté abierto al público. Esto es un museo. ¿Es Guatemala un museo en sí mismo? Uno va por la Antigua y dice, bueno, aquí hay 1000 casas y hay 900 museos. Claro, hay museos de más valor y de menos valor, pero a fin de cuentas hay una parte de la historia concentrada. Sí, aquí podríamos hablar de lo que es lo tangible y lo intangible. Entonces, Guatemala misma está llena de valores tangibles e intangibles. Es decir, podemos ir a la antigua Guatemala, ver sus edificios magníficos, pero también aquí en la propia ciudad de Guatemala, todo lo que sería centro histórico, sus valores, pero también ir más allá de la antigua Guatemala o de la nueva Guatemala. Nos vamos a las zonas arqueológicas, monumentales, pero también hay una manera de comer, una manera de vestir, una manera de hacer las cosas, todo eso es intangible y todo eso es parte de la cultura. Entonces todo esto requiere también de la conservación, porque son cuestiones identitarias. Por lo tanto, Guatemala pues es un país riquísimo. Toda Guatemala pues debería estar bajo un domo. Y ya podríamos analizar. Usted se acaba de poner presidente sin haber ido a las elecciones, ¿no? Miguel, yo recuerdo, y si no, corríjame, de que aquí hubo una época, hará quizás 10 años, donde se hacían recorridos por la ciudad a edificios emblemáticos antiguos, como recorridos dirigidos. También ha habido ciudades donde se han promovido la cultura nocturna, es decir, bueno, usted no tiene nada que hacer a las 7, sobre todo en épocas de calor. Bueno, véngase de 7 a 11 a tomar una granizada y ver el museo. ¿Fomentan ustedes esas actividades o el país todavía no, digamos que la inseguridad no lo permite tanto? Claro que sí, no hace 10, hace más años y sigo. Bueno, yo lo voy a decir por mí mismo porque yo lo hago. Y para esto lo he hecho para algunas instituciones. A veces para recaudar fondos, en este caso Fundación Teoshe, que yo hago la visita, se cobra, yo no cobro, pero lo que se percibe es para mejorar el Cerrito del Carmen. Y así podemos hacerlo con otras instituciones, muchas veces de carácter educativo. Entonces sí, trabajamos los circuitos, tanto en lo que es la capital como lo que es la antigua. Y en lo que se refiere a la noche, sí hemos hecho recorridos nocturnos, para lo cual, por supuesto, en una ciudad como Guatemala necesitamos contar con seguridad, pero vamos a lugares emblemáticos y se hace una visita, por ejemplo, a un bar que tiene historia, al otro que tiene una distinta, pero vamos alternando. Caminando, este edificio, esta calle, esta plazoleta o esta alguien plaza, que explica o alguien, ¿verdad? Sí. Que entonces, hace vivir. En este caso eso sí yo lo he hecho, pero sé de que hay otras entidades y otras personas. Por ejemplo, últimamente se está hablando mucho de la cuestión gastronómica. Entonces yo he participado con un grupo que es gastronomía en el centro histórico. Visitamos el mercado central. Se visita a una persona que vende verdura, fruta, donde comer un bocadillo guatemalteco, luego salir, ir a un lugar un poco más internacional, luego a otro con un valor
de identificación dentro de Guatemala, pero platicando de las calles, de los edificios, de las costumbres y luego el origen de las comidas. Miguel, hemos vendido, pluralizo, ¿verdad? Pero yo no he vendido nada. O se ha vendido mal la historia a los niños, porque usted se enamoró de niño de historia, pero estará conmigo que la historia es estudiada por pocos. Pocos son los profesionales. Uno, hay veces que va a los museos y dice, sí, pero es que esto me aburre. Sí. ¿Cómo entusiasmar, sobre todo a los niños, que son, ¿verdad?, los más sensibles con esto, o a los jóvenes, cómo entusiasmar con la historia, o con la historiografía, o por la preocupación por la historia? Exacto. Yo, en el caso mío, pues yo tuve a mi mamá y a mi abuelita que me contaban y me hacían vivir, y conocí, como decía, a tanta persona del siglo XIX. A Gaitán lo conoció. Sí, conocí a Héctor y tuvimos muy buena amistad. Bueno, pero en este caso, mis compañeros en el colegio, ya sea en primero, segundo de primaria, detestaban la historia, y sobre todo el día de los exámenes. ¿Por qué? Van a preguntar fechas. Así es. Y nombres. Fecha y personaje, sí. Correcto. Y aquello clásico, ¿de qué color era el caballo blanco de don Pedro de Alvará? Bueno, entonces ya sabían de que así como muchos odiaban las matemáticas, también la historia por la cuestión de memoria. Yo creo de que ahí está el error, porque no se enseña una historia analítica, sino que se cuenta una historia como una rama humanística, una disciplina, una narrativa. Sí, muy descriptiva, sí. No, entonces la historia debe de ser estudiada de una manera distinta, confrontativa, analítica. ¿No serán los historiadores que son aburridos? Pues de repente. Usted no ha ido a esas reuniones, ahora que no nos oye nadie, a esas reuniones que todos son historiadores y cuentan unas cosas y todo está muy serio y dicen, aquí no se ríe nadie, hombre, esta gente no se ríe. No, quiero decir, usted apunta a una cosa muy interesante. Ha pasado con las matemáticas hay que hacerla divertida. Sí. Y la historia hay que hacerla divertida. No es que uno esté riéndose todo el rato, pero creo que usted manda ese mensaje. Sí, es que debe de introducirse la persona en la historia. Correcto, hay que saber abrir la puerta. Eso, no, y debe de saberse de que lo que somos hoy, somos por esa historia. Eso y lo que podemos ser es precisamente por esa historia que ha llegado a conformarnos. Eso de que el que no sepa su historia está condenado a repetirla, eso es cierto, es correcto. Y por eso sucede. Muchos errores se han venido repitiendo por el desconocimiento de la historia o muchas veces por el conocimiento. Sí, hay quienes contuman y los comete como los perfecciona, ¿verdad? Exactamente. No, el problema está en la enseñanza de la historia. Y usted, que ha enseñado en muchas universidades, ¿cree haber descubierto la piedra filosofal? ¿O estaría usted en condiciones, por ejemplo, de hacer un curso y decir, miren, yo llevo enseñando esto 20 años, 10 años, 40, los que usted lleve. Llevo muchos años, 40 sí que lleva ya prácticamente en estas cuestiones. Mire, yo les quiero hablar de que esto no es así. ¿Usted está en esa línea de dar una lección magistral de la historia, de cómo enseñar la historia? Yo creo que soy un historiador más, que he tenido la experiencia y la motivación. Y como yo vivo la historia y la siento mucho, pues la transmito. Pero no quiere decir de que hemos llegado a la perfección, pero sí a la satisfacción de saber que al menos hay 3 personas que se han acercado a mí y me dicen, yo por usted soy historiador, ya graduados de la Escuela de Historia. O sea, sí ha dejado usted una semilla académica. Y ahora son historiadores jóvenes que están destacando. Uno que desde niño me miraba en algún medio, me llegaba a visitar de niño, luego me invitó a su graduación. Otros 2 que también sintieron esa motivación por la historia. No va usted terminando, a ver si lo embalsaban y lo ponen en un museo. En un museo. Y ahora, en un museo de estos 3. Ahora lo que me gusta es de que ellos ya llevan una línea distinta. Si yo los motivé o se inspiraron en mí, pero ellos tienen su se han desarrollado en su propia línea. Y eso me agrada mucho. Y yo lo que quisiera de verdad es que en el colegio los niños se involucraran más en la historia. O sea, más profesores que entusiasmen y que sepan. Sí, porque si vamos a contar que el 15 de septiembre de 1821 a las 9 de la mañana, no.
hay que llegar a el por qué, cómo. Bueno, pues Sí, ahí ven sí. ustedes, un historiador decano que no ha perdido la emotividad juvenil e infantil para saber hacer las cosas. ¿Cuántos profesores quisiera uno, Miguel, que tuvieran su edad y su espíritu? Porque muchas veces la edad adormece el espíritu y el espíritu no acompaña la edad. Lo difícil es que las cosas se junten. Le deseamos lo mejor, que siga usted empeñado en esa mejora del museo, creo que es una bonita cosa, como usted ha dejado claro, pero sobre todo que siga entusiasmando con esas ideas que no son revolucionarias. Total, si estamos por la revolución, también pueden ser revolucionarias, de enseñar la historia de una manera más amena. Sí, tiene que ser una revolución, ¿no? Y para terminar y para ver cómo uno se va involucrando en la historia, a veces alguien me enseña a mí algo o me cuenta algo que tiene 50, 100 años, eso es nuevo, le digo yo. La verdad que 100 años en historia Sí, es una de estas. así, y no me, solo entrándose al sentido, se darán cuenta de que para mí 200 años son nuevos. Son nada. Muy bien, pues con esa idea de que 200... Por cierto, había una canción que decía eso, 200 años no son nada. Con esa idea y ese entusiasmo, chinchido, Miguel. Mucha Muchas suerte gracias. a usted.